Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la cuarta de los highlights de el capítulo de neurociencia translacional y computacional y psiquiatría translacional. Eh, Hoy es el número 4. Vamos a hablar de Data Driven y Theory Driven. Disculpen que está en inglés, después le vamos a encontrar el sentido a esto. Bueno, yo soy la doctora Alicia Portela, soy parte del capítulo y espero que podamos entender estos conceptos y pueda llegar a las conclusiones a las que yo quiero llegar en cuanto a transmitirles. Bien, vamos a empezar entonces primero hablando un poquito de qué es esto de la psiquiatría translacional, y luego voy a darles una introducción diciendo qué temas vamos a ir tocando para que nos quede claro hacia dónde es la idea de llegar en cuanto a concepto. Bien, iniciamos entonces. Rápidamente, ¿qué es la psiquiatría computacional? Y lo primero que les querría decir, después voy a dar una definición igual o decir para qué existe o para qué sirve, pero tiene dos enfoques complementarios, basado en datos y basado en la teoría. Los enfoques basados en datos aplican métodos de aprendizaje automáticos a datos de alta dimensión para mejorar la clasificación de las enfermedades, resultados de tratamientos o selección de tratamientos. Pueden ser agnósticos en cuanto a no conocer los mecanismos subyacentes. Entonces, vamos a ver esta división que se va a integrar entre lo que es lo basado en datos, y ahí vamos a lo basado en teorías, que estos enfoques, por el contrario, utilizan un conocimiento previo, o sea, una hipótesis, como históricamente el método científico, y sobre tales mecanismos posiblemente hace distintos niveles de análisis y abstracción a través de todo lo que vamos a ir viendo las distintas disciplinas le ayudan. Pero vamos a ver un poquito cómo vamos a organizarnos. Primero, a definir nuevamente en cuanto a para qué, en qué nos sirve o qué intenta la psiquiatría computacional. Definir data science y versus lo que es la big data, y esto de data driven, theory driven, para llegar a un quinto punto que son los desafíos. Entonces, en primer lugar, nuevamente, ¿qué es la psiquiatría computacional? Es un complemento de estas áreas de conocimiento como son la psiquiatría y las ciencias de la computación, que intentan investigar y desarrollar métodos computacionales que se apliquen al estudio y tratamiento de los trastornos mentales, que es nuestra especialidad. Eh, Comprender mejor entonces los trastornos mentales, comprender los mecanismos a partir de distintos niveles de integración, o sea, no a partir, sino integrando todos los niveles, mejorar la precisión del diagnóstico y la selección de tratamiento, y entonces estamos hablando ya en avanzar en lo que es predicción y prevención. Y utiliza muchos enfoques y métodos como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, minerías de datos y la modelización computacional. Bien, entonces, brevemente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia de datos? Son modelos y teorías para poder comprender y explicar los patrones de datos a nivel computacional. Entonces, desarrollo de modelos estadísticos y de algoritmos que le ayuden a los investigadores a hacer preguntas y a poder comprender los datos. No confundamos la ciencia de datos con Big Data, entonces, que en realidad Big Data es un volumen muy grande de información e imposible de procesar por un cerebro humano. En cambio, cuando hablamos de ciencia de datos nos referimos a los algoritmos de machine learning y métodos estadísticos distintos para poder entrenar a los ordenadores y para de los datos poder obtener predicciones precisas. El tema de Big Data, bueno, es algo que se dio históricamente porque en las últimas décadas fue pasando la información de la PC individual a la cloudificación, que estamos hablando de el pasaje a la nube. Este es el marco referencial en el que se multiplican en una forma exponencial y
no traje números, pero van a encontrar cómo vamos a estar dentro de un año, de 2, de 3, de 4, en cuanto a los volúmenes de datos. Y entonces todos estos contenidos en las nubes va generando esto que es esta cantidad de datos imposible de manejar si no fuera por métodos computacionales. De hecho, también la gente que puede trabajar en distintas áreas de todo este engranaje, que va desde, bueno, aquellos que investigan y tienen los datos, desde ya sea áreas de función o estructuras o comportamientos, datos médicos, todo lo que puedan hacer el manejo de estos flujos de trabajo, el manejo de datos en la infraestructura, todo lo que aquel que pueda, a través de su profesión, desarrollar aplicaciones, descubrir, visualizar, anotar experimentos digitales y la generación de algoritmos para transformación, machine learning, testeo, diseños experimentales, y por último también todo lo que tiene que ver con los educadores o los difusores, quienes hacen la difusión y la educación de todo esto. Fíjense cómo un individuo puede tener muchos roles dentro de esto de la acumulación de datos, que es un fenómeno histórico que nos está haciendo hablar mucho en este último tiempo. Bien, entonces, la Big Data, entonces, la podemos caracterizar por muchas veces, como dice acá, volumen, mucha variedad, la velocidad con la que crece y la veracidad. Y seguimos con data, pero ahora vamos a hablar de data driven. Entonces vamos a ver, como antes yo dije, que la psiquiatría computacional podía dividirse en una más basada en datos y otra más basadas en teorías. En datos son las decisiones o enfoques que se basan en el análisis e interpretación de datos. O sea, se extrae la información a través de distintos algoritmos, se analiza a partir de datos reales y se puede entonces hacer una elección. Serían modelos un poco agnósticos o tipo caja negra. Ahora, vamos a hablar de lo basado en teoría, y ahí nos vamos a algo que nos es más familiar para nosotros, porque acá el énfasis está puesta no solo en los datos, sino también en la ciencia. Entonces, el hombre le pregunta a los datos, los científicos le preguntan a los datos, reciben una respuesta, mejoran las preguntas, y esto va generando una evolución en integración de distintas teorías, hipótesis. Hablando de hipótesis, justamente acá tenemos el método al que nosotros estamos acostumbrados, que es la investigación basada en hipótesis, donde hay un planteamiento de una hipótesis clara, se recolectan datos en un lugar, no hay metadatos, hay un software en una computadora local, como nosotros siempre vimos y leímos o nos manejamos quienes investigan, se calcula un valor estadístico o un valor de P, por ejemplo, y se publica en una revista. La claudificación, como dije antes, o pasar los datos a la nube, esta cuestión de que se democratice de alguna manera los datos y la información, da el cambio del que estamos hablando y podemos definir como theory driven, que es la aplicación de principios y conceptos teóricos previos y tanto de psiquiatría y psicología al diseño y desarrollo de modelos y algoritmos computacionales. No depende solo de los datos empíricos, incorpora conocimientos teóricos previos, construye modelos e interpreta los resultados. Captura los modelos subyacentes, intenta capturar lo subyacente a los trastornos mentales y lo estudia a través de las ciencias computacionales y a través de los datos, pero basados en teoría. Se habla de un encuentro de estas investigaciones, ¿no? Un encuentro necesario entre la investigación basada en datos y la basada en teorías. Acá ven en este journal que habla justamente de cómo se encuentran en la era de la Big Data, y hay un ida y vuelta de patrones a teoría y de teoría que requiere de datos para poder probarlas. Ambos dominios, la Big Data y el dominio de la teoría, van a realizar su investigación, ya sea a través de
un hallazgo de tipo data-driven y ven allí la nube nuevamente que tiene que ver con el tipo de datos, o bien hallazgos a través de, fundamentados en teoría, pero para la teoría van a estar de los datos, y los datos a su vez van a aportar nuevas o renovación de las teorías previas o nuevas teorías. Las hipótesis deben probarse, se formulan y deben ser probadas a través de métodos computacionales, se contrastan y se debe evaluar la validez y la utilidad de las mismas. Una vez validadas, los resultados que se obtienen a través de modelos, algoritmos computacionales, se evalúan si son coherentes con otras teorías existentes, se buscan que los resultados sean interpretables desde una perspectiva teórica y que estén en línea con el conocimiento previo, con la evolución entonces y progresión constante del conocimiento en ciencia. Acá explica un poquito, es un diagrama de este mismo artículo que permite entender bastante bien cómo los análisis de Big Data, ya sea distintos tipos de dimensiones y patrones implícitos a través de modelos supervisados o no, explican conceptos, relaciones, teorías dominantes, y a su vez esto retroalimenta a las dimensiones de datos que vamos a tener en Big Data. Entonces es como ven, los datos explican las teorías, pero las teorías van a preguntar de una manera particular para y retroalimentar a los datos. Acá lo vemos de una forma más profunda, como las teorías a través de variables diferentes y sobre todo de, bueno, una hipótesis nula utilizará instrumentos para que la Big Data le permita tener los datos para poder validarla. Y aquí es un poco lo mismo, vemos el puente que cierra, digamos, el gap, por decir, de Big Data y teoría dominante, cómo se va produciendo este feedback de construcción de hipótesis, necesidad de datos, identificación de patrones, explicaciones e interpretaciones. Entonces estamos hoy por hoy en una ciencia que es un esfuerzo colectivo entre un área de experimentación y computación, entre centros de datos, centros de neurotecnología, centros de cómputos, el científico que aplica a todas estas áreas. Entonces tenemos experimentos y modelos. Estamos, como ven en este artículo, dice a la nube, el propósito es acelerar el descubrimiento en ciencias del cerebro. Entonces se crean modelos computacionales que ahora se utilizan en muchos subcampos, tanto en la psiquiatría computacional, que permite comprender y modelar lo que subyace a los distintos trastornos mentales, y la psiquiatría de precisión, que bueno, intenta hacer diagnósticos precisos, pronósticos precisos, y mejorar los tratamientos médicos y los tiempos de tratamiento. No. Bien. La psiquiatría basada en modelos, tenemos modelos computacionales impulsados por mecanismos o agnósticos. Esto es lo que vimos, lo que estuvimos viendo en parte hasta ahora, y se resume bien en este artículo de Lancet, en cuanto a que hay dos formas de ir hacia la investigación. En una tenemos mecanismos más donde podemos ver lo que sucede más subyacentemente, y otro es más estilo caja negra. A ver, el tema de que en algún momento es necesario uno y otro, y en algún momento, como hemos visto, históricamente se encuentran en una necesidad que tienen uno del otro para la progresión de la ciencia.
interpretación y comprensión de los resultados de los modelos computacionales, pero a la luz de teorías existentes. Se busca entonces generar conocimientos y perspectivas más profundas sobre los trastornos mentales en lugar de ver simplemente cuáles son los patrones de datos. A ver, resumiendo, es que uno puede hacer una investigación basada en datos y ver patrones de datos, y eso sirve, pero en algún momento es lo que puede ser útil, y en algún momento la retroalimentación con teorías fundamentadas en teorías previas, en la evolución del conocimiento, permite entonces esto de modelos que no son una caja ciega, sino que permiten comprender mucho más los modelos subyacentes. Esto combinado, la capacidad entonces de los datos y de la modelización con el conocimiento teórico, y obtendremos así un conocimiento mucho más profundo de los trastornos mentales, que tiene el objetivo de, bueno, mejorar el conocimiento de las causas, diagnósticos y tratamientos. Aquí este artículo define la psiquiatría computacional como un puente de las neurociencias a las aplicaciones clínicas, y acá se ve bastante bien desarrollado cómo explotar y hacer frente a la alta dimensionalidad de conjuntos de datos psiquiátricos. Sobre todo hay un gran tema con el tema de lo dimensional en nuestra especialidad, que hace que el número de datos sea impresionantemente alto, enorme, y los enfoques puramente basados en datos, como ven en la rama izquierda, y se pueden combinar con enfoques teóricos y basados en datos, rama derecha, donde se utilizan grandes conjuntos de datos para llegar a aplicaciones útiles. O sea, lo que están viendo allí es que en psiquiatría tenemos muchos datos de tipo dimensional que requieren un procesamiento específico, reducción de la dimensionalidad, y que nos ayudan mucho a la psiquiatría preventiva y de clasificación, y que por un lado esto puede hacerse puramente a través de un modelo basado en datos, pero se puede combinar, como venimos diciendo, la teoría y las aproximaciones basadas en teoría, estimando parámetros teóricos significativos, y combinarlos, y de esta manera poder llegar a un conocimiento más preciso de qué es lo que subyace a la enfermedad mental. Un ejemplo es este de enfoques biofísicos y de este tipo basados en la teoría. Ven esta información sobre las alteraciones de la memoria de trabajo en la esquizofrenia, con reducción de corrientes NMDA en las interneuronas inhibitorias, conduce a una desinhibición general y amplía la representación de un estímulo en la memoria de trabajo. Nos permite, si esto me voy para hacia afuera, comprender el fenómeno de las alteraciones sensoperceptivas de tipo saliencia que conocemos en la esquizofrenia, y aquí es donde a través de una teoría y un enfoque biofísico y todo lo que hemos estado hasta ahora hablando permite entender, más que entender sería aquí validar esta teoría de la disfunción de microcircuitos determinados, cognitivos, asociados a la desinhibición y a las alteraciones de la saliencia en la esquizofrenia. Bien, otro ejemplo tiene que ver con esto de la indecisión, ¿no? Es interesante, por ejemplo, teorías en las que la indecisión en el TOC se evalúa mediante entrevistas clínicas, y es diferente, por ejemplo, a el salto a conclusiones de la esquizofrenia. Entonces tenemos la indecisión generalizada frente al opuesto, que es la respuesta inmediata del paciente esquizofrénico, que cognitivamente se llama, jump to conclusions, o salto a conclusiones. Y en este sentido se elaboraron una teoría e hicieron, hicieron un trabajo a través de métodos computacionales para medir objetivamente la indecisión de los pacientes a través de una tarea de recopilación de información, para evaluar cuánto acumulaban de información los pacientes antes de llegar a una decisión.
y de esta manera poder comprender algunos mecanismos vinculados con el trastorno obsesivo compulsivo, que combinamos así el modelado de intervenciones causales relacionadas con el cerebro y luego permite involucrarlas con tratamientos farmacológicos, donde podemos hacer los tratamientos farmacológicos y ver las variaciones. Se puede investigar a través de esto los distintos niveles de integración, por ejemplo, neurotransmisores, para desarrollo de nuevos fármacos, en procesos tan específicos como es la indecisión del TOC. Al principio yo les traía la teoría esta de la indecisión frente a la acción inmediata o decisión inmediata de una idea, como puede aparecer en la idea delirante, versus la indecisión que genera toda esta recopilación alta de información que vemos, por ejemplo, en un paciente con TOC. Bueno, entonces vamos teniendo modelos impulsados por mecanismos que hace que comprendamos mejor lo que sucede en los pacientes, pero hay que decir que por el momento nada de esto se utiliza para predecir en la clínica, en el día a día, fenotipos psiquiátricos, o sea, todavía está lejos de ser una práctica clínica para el diagnóstico. Así tenemos en este artículo de neuroimagen funcional, que explica, bueno, cómo la neuroimagen funcional, junto con las neurociencias cognitivas, fue evolucionando en estas 3 décadas, pero aún así todavía carecemos de una explicación definitiva, y eso es obvio porque la ciencia nunca tiene una explicación definitiva para condiciones psiquiátricas, pero sobre todo, hoy por hoy todavía son área del research, o sea, de investigación, y no juegan un papel en la toma de decisiones clínicas. Bueno, entonces, con todo lo que hemos dicho, vemos cómo va avanzando y cómo va a avanzar el conocimiento, incorporando no solo la Big Data, o sea, no solo los datos, sino este encuentro entre por un lado, científicos de ciencias de datos, entre investigaciones basadas en datos y también investigaciones basadas en teorías o en hipótesis, al estilo de los que estamos más familiarizados. ¿Y cuáles son los desafíos, sobre todo nuestros, que estamos a veces trabajando en distintos ámbitos y un poco complicados con las tecnologías? El desafío es el cuarto, yo diría, en principio, antes del primero, que es trabajar con los médicos para que puedan entender esta necesidad y este nuevo paradigma y desarrollar enfoques efectivos para que incorporen el uso de datos en su práctica diaria, para que también ese uso de datos se democratice, sea colectivo. Entonces, recopilar datos de personas, de condiciones del mundo real, más allá de la práctica clínica, hay que invertir, esto es plata, en ciencia y análisis de datos, pero es necesario, y la interfaz de métodos cuantitativos con la atención clínica. Y aunque no todo el mundo está específicamente en el lugar del investigador, en parte sí, cada uno ocupa un lugar en esta democratización de la evolución de la ciencia. Y dentro de esto, bueno, yo no hablé hoy mucho de de dónde tomamos los datos vienen de los pacientes, obviamente, y de distintas fuentes, y en este caso, el tercer punto es que es la experiencia del paciente, que nos aporta los datos a través de distintos métodos, debe ser realizada dentro de los límites apropiados, que son la educación al paciente, por ejemplo, que tiene que seguir una aplicación en el teléfono. Esto le puede permitir no solo aportar datos, sino su autoeducación y su autoempoderamiento en el tratamiento, porque va a ir viendo cómo va evolucionando, por ejemplo, su mayor activación o menor. Así que bueno, los desafíos son muchos y en cada lugar que estemos, sea pequeño, sea mediano o grande, tenemos que pensar que esto es necesario y bueno, tenemos que invertir un poco más y tenemos que investigar en cuanto a enterarnos de qué se trata
y dejar el camino armado. Bueno, yo les agradezco muchísimo la presencia en esta tarde y bueno, espero haber podido sido útil en esta explicación que va de la investigación en datos, con todo el valor que tiene, fundamentada en teorías o hipótesis, con todo el valor que tiene, y la integración, y en el lugar que estamos en este momento, en este área que se aplica a muchas ciencias, y nosotros hablamos de la que nos compete, que es esta especialidad médica, que es la psiquiatría. Muchas gracias.